Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki y Néstor no está para grabar la entrada y la salida porque grabamos el capítulo hace ya un tiempito, solo faltaba hacerle la entrada y la salida por aquello del sorteo, pero pues no pudo estar presente en la grabación, entonces ahora solo me escucharán a mí solita este ratito. Pero no se preocupen, en el capítulo él está presente, vamos a tener sus explicaciones, no nos vamos a perder de nada. Y bueno, ya lo acabo de mencionar, en este capítulo, por ser el capítulo que se lanza el 27 de noviembre del 2019, vamos a anunciar al ganador del sorteo de aniversario de este podcast, donde, ¿qué se podrá llevar el ganador, Maki? Por supuesto, Maki. El ganador se llevará una nueva edición de la fenomenología del espíritu, pero para que hagan emoción, vamos a anunciar al ganador hasta el final del capítulo. Mientras tanto, vamos ya a la lectura y en este capítulo vamos a leer la letra B minúscula, la razón legisladora. Ya hay como una mezcla entre lo particular y lo universal. Ya estamos entendiendo a lo particular como parte de lo universal y no como contrapuesto. Claro. Por eso Hegel habla de que hay como que una... No habla de categorías, sino que habla de la categoría de la que todos formamos parte. Sí. Porque si al final de cuentas todos somos parte del absoluto, pues todos pertenecemos a esta categoría, ¿no? Por supuesto. Y es una transición muy curiosa porque veníamos hablando de que la conciencia individual como que ya cae en la cuenta de que está realizando algo para algo más allá de sí misma. Esto es que ya busca como un tipo de objetivo o de realización del universal. O del todo, podríamos decirlo así. Entonces, cuando empieza a pensar en esas dimensiones, dice, lo que estoy haciendo se puede sacrificar porque no va para mí, el fin no soy yo, el fin somos todos, o es algo más grande que yo. Y eso nos lleva al tema de la actuación misma, porque entonces la conciencia se plantea cómo puede elaborar normas que sirvan para todos. Y ese es el punto clave en donde el mismo título nos dice que trata la razón de legislar, de imponer leyes, pero leyes éticas. Y ahí ya entramos a lo que llevo como 2 capítulos arrastrando, que es que Hegel parece decir, no, el obrar está bien, todas las obras son iguales. Y yo me rasgaba las vestiduras así como de, no, pero no todas son iguales. Claro. Y aquí ya introduce el concepto de sustancia ética. Sí. Que yo entendía como el conjunto de obras, ¿no? Algo así como la expresión de lo individual dentro de lo universal. Sí. Pero ¿por qué una conciencia ética o por qué una sustancia ética? Es muy interesante porque el mismo concepto es de repente como tautológico. Si empezamos a analizar, porque el alemán tiene una ventaja que es que tiene sus propias raíces distintas de las latinas. Por decirlo, moralidad es latino y Sitte en alemán es costumbre. Pero vamos, moral, mos mori significa costumbre. Ethos significa costumbre. Y cuando Kant habla de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es su ética, utiliza el término también sitten. Entonces aquí a lo que vamos es que todo tiene que ver con costumbre y con ética y con moral. Ajá. Pero podemos hacer esta distinción en el sentido de que para Kant la moralidad es de corte universal, formal. O sea, hay una ley y todos como que nos adherimos a ella, ¿no? Exacto, y esta ley tiene la característica, como toda ley, de ser universal y necesaria, porque si no, no sería una ley, si no sería como la intención que yo me guío para obrar. Kant trata de llegar a la universalidad. A eso le vamos a llamar moralidad kantiana. Pero Hegel acá dice, ¿qué es lo que vamos a argumentar? ¿Cuáles son los límites de una razón que pretenda legislar moralmente? Partiendo de un hecho, de que las costumbres ya están en el todo de la vida.
O sea que en nuestra sociedad ya nosotros asumimos ciertas costumbres y Kant trata de llegar a una costumbre universal, a una norma universal, a una moralidad que valga para todos en todos los casos. O al menos así como que se plantea el problema. Y ya en este sentimiento de las leyes, sí ubicamos e identificamos leyes en momentos importantes del devenir. Pareciera que no tienen justificación fuera del acontecer propio del devenir, y por eso pareciera que sabemos lo que es bueno de forma innata. Habla Hegel de que estas leyes en cierta medida son evidentes. Sí. Actuamos bien o buscamos actuar de una manera moralmente buena porque como que estamos programados para ello o porque es lo más evidente dentro del desarrollo del absoluto. Pero ahí entonces Hegel empieza a desarrollar con 2 ejemplos cómo se va cayendo el argumento. Sí, pero ahí hay 2 argumentos, ¿no? O sea, el primer argumento es que naturalmente nosotros tenemos como la intuición de lo que es lo bueno. Ajá. Y como dijera San Agustín, si no me lo preguntas, yo sé qué es lo bueno. Yo sé lo que tengo que realizar, lo bueno, lo justo, lo correcto. Pero cuando empezamos a preguntarnos... Porque es obvio, ¿no? Exacto. Y diría yo, el asesinato es malo. Punto. Ese es un ejemplo que te estoy poniendo, pero Hegel pone otros 2 más llamativos. Cuando empezamos a reflexionar el por qué es o no debe de ser tal acción, como que ahí empieza a valer un poco incluso el razonamiento, si quieres tú. Y Hegel va a criticar la perspectiva de que lleguemos a una ley racional, moral, que valga universalmente para todos. ¿Y el ejemplo cuál es? El primer ejemplo es la siguiente frase: cada cual debe decir la verdad. Que de entrada lo escuchamos y decimos, pues claro que sí es una ley universal y por supuesto que todos debemos decir la verdad. Pero entonces Hegel la va a destruir de un modo tan tremendo que uno dice, entonces, ¿qué es lo bueno ahora? Tan curioso, aquí hay que ser muy detallistas tanto con el argumento en pro y en contra. Pero sí, Hegel pone muchas trabas, como ¿cuál pone? O sea, ¿qué pone de duda? Por ejemplo, cada cual debe decir la verdad. Sí. Pero de pronto nos damos cuenta de que hay personas que no saben cuál es la verdad. Sí. Y entonces dices, bueno, cada cual debe decir la verdad si la conoce. Claro. Y entonces ya ahí le estás agregando un elemento contingente. Sí. Hay un problema con respecto a las nociones básicas, tú mencionabas, al querer considerar leyes necesarias y empezamos a caer en suposiciones o concepciones previas. Sí, el concebir qué es lo que se tiene que decir en la situación dada y demás, o un caso histórico concreto. Las personas en Polonia que escondieron judíos y llegaban las SS y les preguntaban, ¿tienen ustedes allí adentro judíos? No. Pero ese es el grave problema, porque si la máxima es debes decir siempre la verdad, te quedas, bueno, es que esto universalmente suena y hace sentido, pero éticamente aquí yo sé lo que es bueno. Uh-huh. Yo sé que se puede mentir o que puedo hacer una tremenda excepción a esta supuesta norma o ley universal. Es decir, en este caso lo bueno y lo correcto es mentir y decir que no tengo judíos, porque si tengo judíos encerrados en mi casa, primero se los van a llevar, segundo a mi familia le pueden hacer algo. Que de todos modos hay que decir la verdad. No sé, porque sí, es que porque está la máxima. Sí. Yo alguna vez veía un video de Crash Course Philosophy y cuando le explicaban esta cuestión de la máxima kantiana era de, bueno, decimos la verdad, ¿no? Sí. Entonces estás en tu casa ocultando un judío y llega el soldado y te dice, ¿tienes judíos en tu casa? No, claro que no. Nada te asegura que a lo mejor el judío al escuchar que viene el soldado va a salir corriendo por la parte de atrás. Y entonces, como el soldado dice, ok, pues no tienes, se va, se encuentran en el camino y se lo llevan, ¿no? Ajá. Entonces ahí dice Kant, tú debiste haber dicho la verdad que sí, y a lo mejor en lo que entraba el soldado ya se había escapado el judío, ¿no? No, bueno, sí está interesante, pero en realidad lo que Kant nunca dijo fue, di siempre la verdad. Lo que él decía es, obra de tal modo que tu máxima de acción pueda ser considerada como una ley universal. Pero de ahí se sigue este ejemplo, No, porque la segunda formulación, o tercera, dependiendo... Ah, pues qué conveniente para Kant. Pues no, pero él lo dejó escrito, La tercera formulación dice, obra de tal modo que trates a las demás personas, a los otros o a ti mismo en su humanidad siempre como fin,
y no únicamente como medio. Y esto incluso en contra de mi propia tendencia egoísta. Mi tendencia egoísta es salvarme a mí. Mi tendencia egoísta es proteger a los míos a pesar de los otros. Lo que pasa, me parece, es que Kant no te da contenido concreto hasta la tercera formulación. Ajá. Y en la tercera formulación, que hay un contenido, el respeto por la dignidad de la persona, esto hace más sentido. Porque si te quedas únicamente con una forma abstracta, se puede prestar a múltiples malentendidos. A este ejemplo, por ejemplo. A este y a otros más, ¿no? Porque me parece que que lo que va a decir Kant precisamente es que de los ejemplos no podemos derivar ninguna norma universal. Pero ahí entramos a ese choque. O sea, la pelea tremenda que me parece muy vigente entre hegelianos que dicen es que en realidad no se puede sacar a la ética del contexto vivencial, porque si no como que se deshace, y los kantianos que dicen no, es que hay cosas que deben de valer siempre y universalmente para todos. Ajá, por ejemplo hay un libro, ya no me acuerdo si es Azteca de Gary Jennings o El corazón de piedra verde, donde son libros sobre la conquista de México, ¿no? Entonces llegan los españoles y le dicen a alguno de los guerreros así como de, oye, es que pues son unos salvajes matándose entre ellos y no sé qué. Y entonces el guerrero les contesta, no, porque, o sea, ustedes derraman sangre en una borrachera que se pelearon porque uno vio mal a la mujer del otro, y esa es sangre desperdiciada. Claro, por supuesto. Nosotros no estamos desperdiciando ni muertes, ni sangre, ni nada, porque todo tiene un significado. Claro. Y está esta idea de que pues no puedes juzgar otra cultura, otro tiempo, bajo estándares propios, ¿no? Por supuesto. Ese es el punto clave y es interesante verlo de los dos lados porque leyendo a uno te convence y leyendo al otro igual, ¿no? Pero ve tú, y eso también es interesantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera los dos son modernos, los dos creen en un progreso y creen que las cosas van a salir bien. Ajá. ¿Por qué? Porque para Hegel, aunque no exista una capacidad de determinar moralmente normas, sí hay algo que está guiando el sentido de la ética, de la sustancia ética, de todo lo que nosotros vivimos. Se llama absoluto y termina bien la historia o progresa bien la historia. En el caso de Kant, cree mucho en la razón, separa dos reinos y dice una cosa es cómo nos tratamos fenoménicamente, donde yo soy el empleado de tal y yo trato al basurero como basurero y demás, es el mundo tal cual, pero no deberíamos de tratarnos como nos aparecemos, sino como somos en sí, como númenos. Entonces Kant creía que hay dos reinos y Hegel creía que existe absoluto. En la actualidad me parece que no se puede defender mucho ni lo uno ni lo otro. No. El problema es que nos queda entonces. Porque si la historia no acaba bien, si solamente son costumbres, ¿no caeríamos en el todo vale? Sí, porque ya hay cierto relativismo moral que a mí me purgaba que en la escuela a cada rato. ¿Y cuál es la consecuencia de X problema? El relativismo moral. Pero pues sí es cierto, ¿no? Sí, o es eso y habría que matizarlo bien en qué sentido y demás, o replantearnos cómo se puede reformular las dos perspectivas de una manera positiva. Pero bueno, eso también no es nuestra labor. Bueno, no, ese es un comentario. El punto era que el ejemplo dice que cada cual debe decir la verdad y entonces empieza Hegel a hacer este ejercicio como de si la sabe, si le conviene. Si la contingencia y luego que rodea. ¿cómo sabe que lo que sabe sí es verdad, ¿no? Un poquito el ejercicio que hace Nietzsche cuando habla de Descartes, ¿no? Sí, cuando por supuesto. Descartes dice pienso, luego existo, y que Nietzsche dice, bueno, pero ¿cómo sabe Descartes que lo que hacía era pensar? Claro, como dijera Heidegger, ¿qué significa pensar? Ajá. El segundo ejemplo era ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí ya empieza aquí ya está terminando el breve apartado mismo, e introduce a las leyes y preceptos. Sí. Ahora, explícanos cómo se cae este ejemplo del ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el ejemplo es ama a tu prójimo y por decirlo cristianamente, da caridad, ¿no? Entonces yo salgo a la calle, veo a un niño en la calle y le doy, el otro me interpela. Me siento generoso, ¿no? Yo también. Sí. Y le doy 20 pesotes, ¿no? Y me siento muy bien yo. Pero bueno, el chiste siguiente es, nos explicaban alguna vez en unas clases de ciencias sociales, que a veces los niños en la calle se mantienen en la calle precisamente porque hay gente bondadosa que les está dando ese dinero.
y que muchas veces estos niños son explotados por sus padres. ¿Sí? Ajá, de hecho en nuestra ciudad, ahorita en los camiones, en la parte de atrás, hay su imagen así bien cebollera del niño extendiendo la mano y atrás el adulto como que así y dice, ¿tú crees que lo estás alimentando a él? O sea, al niño, pero realmente los estás manteniendo a ellos, ¿no? Claro. Y así, ay, qué fuerte. O los estás manteniendo, pongamos por caso que no, pero el niño no va a buscar otra opción más que la calle si tú le sigues dando y lo estás manteniendo en ese contexto. Entonces, si planteamos un panorama más general, te preguntas, bueno, ¿y en dónde queda la moralidad de un precepto entre paréntesis tan puro como siempre que hasta este da caridad, momento ¿no? pensamos que es ley, Por no supuesto. precepto. Exacto, porque ley, bueno, sí, pero si es ley es que realmente vale universalmente. Si es precepto es subjetivo. Y si es subjetivo lo puedo mantener por mi gusto, por mi intención, por mi inclinación o como una máxima que a mí me ayuda, pero no necesariamente que valga universalmente. Entonces es curioso porque parte de la conclusión consiste en que yo no puedo establecer leyes, no las puedo generar yo mismo y que valgan para todos porque en realidad nomás las estoy generando para mí. Lo que yo debería de hacer más que generarlas es vivirlas, examinarlas, que es la palabra que nos lleva al siguiente apartado y es en donde se termina también esta situación, esta argumentación de Hegel. Que incluso en el ama a tu prójimo como a ti mismo se pone Hegel a decir, para empezar es una cuestión entre individuos, ni siquiera es una relación entre el individuo y lo universal, ¿no? Claro. Y luego se avienta así su frase, pues Hegel romántico, diciendo, pues también hay que ver que también amamos, ¿no? Porque hay que amar al prójimo bien. Inteligentemente. Sí, si no lo amas así, pues mejor ódialo, porque ¿para qué le quieres dar ese amor? Eso, que es una frase maravillosa y ahora sí que yo me la llevo como de las mejores, si no es que la mejor dice que un amor no inteligente le hará tal vez más daño que el odio. Y puede que sea cierto, ¿no? Pero quizá es otra discusión. Por eso hay amores que destruyen. Amores tóxicos les decimos en la actualidad. Uh-huh. Pues vamos a dejarle hasta ahí. Como no está Néstor para decirnos qué nos tiene que quedar claro, pues habrá que escuchar el capítulo varias veces. Y en la entrada del siguiente capítulo pues ya habrá un resumen un poquito más en forma, ¿no? Entonces ahora a lo que vamos. El ganador del sorteo de aniversario de Tras Hegel y por lo tanto el nuevo dueño de este ejemplar de la nueva edición de la Fenomenología del Espíritu es Marco Antonio. Así nos puso su nombre, tenemos su correo. Muchas felicidades, Marco Antonio, gracias por escucharnos, gracias por participar. Y en el transcurso de la tarde te estaremos enviando un correo pues para ponernos de acuerdo con lo del envío. Recuerda que va por nuestra cuenta. Y a los demás, muchas gracias por participar. Fue poca la participación, la verdad. Pero bueno, más oportunidades para ustedes. Vamos a dejar el video donde se hace el sorteo en las notas del programa, en nuestra web y en Facebook también, por si quieren verlo, que no haya dudas de que ganó Marco Antonio, ahí va a estar. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos durante este año y espero se queden con nosotros hasta el mero final de la obra. Y recuerden, a propósito, que pueden encontrarnos en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, lo que sea, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki y Néstor estuvo presente en el capítulo, pero no está aquí en la salida. Hasta entonces.